El último tiempo ha estado cargado de noticias astronómicas. Hace un par de meses hablábamos del vuelo del Ingenuity en Marte, hace unas semanas del plan de Chile de lanzar nuevos satélites al espacio, y en esta oportunidad vamos a hablar de un hallazgo inédito que tiene que ver con la formación de los planetas gigantes y que fue liderado este hallazgo por dos investigadoras chilenas. En esta oportunidad nos acompaña una de ellas, la astrónoma de la Universidad de Chile, Teresa Paneque. Teresa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación, súper bien, ahora en Alemania, pero súper contenta de poder conversar sobre esto, que fue el trabajo que desarrollé durante mi magíster en la Universidad de Chile hace unos meses solamente. Teresa, este hallazgo fue publicado también en prestigiosas revistas internacionales de astronomía para que las personas que no entendemos mucho de la astronomía podamos comprender por qué es tan importante. Cuéntanos un poco más de él y de su relevancia. En general, cuando hablamos de astronomía, la gente piensa que los grandes misterios del universo tienen que ver con agujeros negros o galaxias o explosiones gigantescas, pero hay cosas mucho más simples, quizás que aún no entendemos bien. Y una de esas es del área que yo estudio, que es la formación de planetas. No entendemos bien cómo es que se forman los planetas, no podemos trazar una línea, un camino evolutivo entre que la estrella se forma y que tenemos un sistema planetario. Algo que sí se ha hecho mucho han sido trabajos teóricos, o sea, en el fondo, en teoría, entendemos que hay ciertos mecanismos que podrían ser más importantes o más relevantes para formar distintos tipos de planetas. Por ejemplo, planetas como la Tierra tendrían un mecanismo a través del cual granos de polvo se van acumulando y juntando, y planetas gigantes tendrían un mecanismo llamado inestabilidades gravitacionales que hace que el material colapse y se formen estos planetas. Pero esto es una teoría, y lo relevante del trabajo que desarrollamos junto a Laura Pérez y a todo este equipo maravilloso que nos apoyó en la investigación fue que usando ALMA, usando el radiotelescopio ALMA, pudimos observar un sistema donde todas las características de este sistema, que es una estrella joven llamada Elías 227, en torno a la cual hay mucho material, mucho polvo, mucho gas, del cual esperamos que se formen planetas, todo el material sigue prácticamente todos los indicios teóricos de que está ocurriendo un proceso de formación de planetas gigantes llamado inestabilidades gravitacionales. Entonces, por primera vez tenemos un objeto que podemos observar y comparar con esta teoría de cómo se forman los planetas gigantes. Así que el haberlo encontrado es un poquito como que justo encontré, no sé, una piedra muy bonita en un bosque lleno de piedras que eran todas parecidas, encontré una muy especial, muy bonita, y estudiarla más a fondo nos va a permitir entender mejor cómo es que se forman los planetas y resolver esta pregunta que mucha gente podría pensar que ya está clara, pero en verdad no la entendemos muy bien. Así que eso es lo bonito, que nos da una evidencia en la naturaleza de algo que hemos estudiado mucho teóricamente y que ahora vamos a poder comparar uno a uno lo que la naturaleza nos está diciendo y la física que nosotros pensamos que está por detrás de la formación de estos objetos. Ya vamos a hablar de Elías 227, pero antes de eso, ¿qué son los planetas gigantes? Súper buena pregunta. Los planetas gigantes en nuestro sistema solar son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas gigantes son estos planetas que son principalmente gaseosos, son mucho más grandes que la Tierra, o sea, Júpiter es cientos de veces más masivo que nuestro planeta Tierra. Y como dice su nombre, tienen una composición más gaseosa. Los planetas rocosos, que son los planetas como la Tierra, Mercurio, Marte, Venus, son planetas más pequeños que tienen principalmente material sólido. Yo mencionaba antes que estos planetas se forman en estos discos de material que tienen polvo y gas. Sabemos que el polvo y el gas se comportan distinto porque les afectan fuerzas distintas, les afectan procesos distintos en el momento en el que están orbitando en torno a esta estrella joven, y entonces tiene sentido que los planetas rocosos, que van a ser principalmente material sólido, se formen de una manera distinta que los planetas gaseosos, que puede ser que sean una acumulación tanto de material sólido como gaseoso, que más o menos se arremolina y se forma este grumo gigante, o podría ser que tengan un núcleo bien definido, rocoso, y que después vayan por el lugar donde se forman acumulando mayor material gaseoso. Pero principalmente lo que los va a separar va a ser su masividad y la composición que tienen. Tú hablabas de Elías 227, que en el fondo es esta estrella que podría dar origen a un nuevo sistema, pero ¿cómo llegas a Elías 227? Bueno, las estrellas cuando se forman no se forman nunca solas, se forman en cosas que llamamos nubes moleculares. Estas son literalmente unas nubes gigantescas de polvo y gas. Quizás la imagen visual más conocida es la de los pilares de creación, que si la buscan en Google o en cualquier parte van a ver que son unas estructuras preciosas, gaseosas, con polvo. Y lo que ocurre es que estas nubes gigantescas colapsan y empiezan a formar como distintos grumos, montoncitos de material que van a ser estas estrellas. En cada proceso de formación estelar se
forman cientos, miles de estrellas. Entonces nosotros en nuestra galaxia, que es una galaxia que tiene mucho contenido de gas y de polvo, tenemos localizados ciertos lugares de la galaxia al que podemos observar y sabemos que hay lugares de formación estelar. Ahora, como decía, en esos lugares de formación estelar hay cientos, miles de estrellas, y en torno a todas estas estrellas sabemos que están ocurriendo procesos de formación planetaria. Entonces, lo que uno hace en general es un proceso súper largo, o sea, este sistema fue por primera vez observado en los 2000. Uno lo que hace es que observa varias estrellas, intenta analizar lo que llamamos su espectro, esto quiere decir cómo emite la estrella en distintos tipos de energía, y de esta manera tratamos de a veces observar los objetos que sabemos que va a ser más fácil observar, los objetos que son más brillantes, los objetos que son más grandes, porque en estos momentos donde ALMA lleva menos de 10 años funcionando, lo que queríamos hacer era con este maravilloso radiotelescopio que nos permite una resolución exquisita, poder observar objetos donde esperamos encontrar señales prominentes que nos lleven hacia el camino de cómo se forman los planetas. Entonces, en el fondo llegamos a Elías 227 a través de muchas observaciones. Laura Pérez, mi profesora guía y la segunda autora de este trabajo, ella fue la primera que en el 2016, o sea, apenas 5 años atrás, observó este disco con ALMA y se dio cuenta que había una estructura espiral en el polvo. Y de nuevo, esta estructura espiral nos da señales del proceso que está ocurriendo, porque cuando observamos que el polvo o el material se está comportando de maneras extrañas, eso tiene que tener algún origen. Y lo que hacemos en la ciencia, en mi ciencia en particular, en la formación planetaria, es tratar de entender el origen de estas estructuras extrañas que vemos. O sea, en el fondo vemos un comportamiento raro y queremos entender qué es lo que está ocurriendo para explicar ese comportamiento raro. Así que la respuesta honesta es que es casualidad, o sea, que justo se nos ocurrió observar esa estrella y la estrella era interesante, y por eso es tan como suerte, si hay un factor de suerte muy grande en la ciencia. Tú mencionabas que al final todo lo que está pasando en esta estrella va acorde o cumple con lo que tocó estudiar en los libros, con la teoría, pero entonces, ¿en cuánto tiempo podríamos esperar que lo que está pasando ahí termine efectivamente con la formación de estos planetas gigantes? Esa es una pregunta que me da mucha pena responder, porque a mí me encantaría poder decir que nosotros vamos a esperar 5 años y vamos a empezar a ver cómo se forma este planeta. Y esa no es la realidad. Los planetas se forman muy rápido, pero rápido para escalas estelares. Estos planetas esperamos que se formen en menos de 10 millones de años. Eso quiere decir que podría ser 1 millón de años, 2 millones de años hasta que se forme el planeta, que para nosotros, por supuesto, son escalas de tiempo que no podemos observar, y para las estrellas son muy cortas porque las estrellas, como nuestro Sol, por ejemplo, viven decenas de miles de millones de años. Entonces, para las estrellas esto es como para que la vida humana, esto sería una semana. En una semana se nos formó el planeta, pero estamos hablando de escalas estelares, así que en este caso estamos hablando de millones de años, y ni tú, ni yo, ni nadie en el planeta va a poder observar los cambios que va a sufrir Elías. Así que lo único que tenemos es una especie de foto estática donde vamos a poder analizar, por ejemplo, la composición química, la cantidad de material que hay, la distribución de material, y ajustar los modelos, y en el fondo los ordenadores, los computadores podrían evolucionar el sistema y darnos alguna especie de idea de, no sé, esperamos que esto evolucione en miles de años o en millones de años, pero no lo vamos a poder ver nunca. Teresa, ¿y lo que está pasando en Elías podría ser lo mismo que pasó con nuestro propio sistema? De todas maneras, eso es lo extremadamente emocionante de esto, que nosotros cuando observamos el universo pareciera estar todo estático, porque las cosas tardan mucho tiempo en evolucionar, pero a medida que vamos comparando otros sistemas planetarios, nos damos cuenta que nuestro sistema solar tiene una explicación. O sea, en el fondo, nosotros hemos encontrado sistemas planetarios donde hay múltiples planetas, como ocurre en nuestro sistema solar. Es verdad que en general encontramos planetas mucho más grandes, o en este caso, el Elías 227, por ejemplo, es un sistema súper masivo, como que nosotros, la distancia que hay entre el Sol y Neptuno, que es el último planeta del sistema solar, son unas 30 unidades astronómicas. La unidad astronómica es la media distancia que se ocupa en la astronomía, como el kilómetro, pero corresponde a varios cientos millones de kilómetros. Entonces son 30 unidades astronómicas hasta Neptuno. En el caso de Elías estamos hablando de una estrella que es la mitad de la masa del Sol, pero que todo este material de polvo y gas se extiende más o menos 250 unidades astronómicas. O sea, quizás estaríamos hablando de un sistema que va a formar planetas que estén muchísimo más alejados de la estrella que lo que vemos en el sistema solar. O no, puede ser que después estos planetas migren y se acerquen. Pero también hay que entender que nosotros dependemos de nuestros telescopios, y nuestros telescopios no nos permiten a veces ver objetos tan pequeñitos
como los de nuestro sistema solar. Pero sí pensamos que nuestro sistema solar es un sistema súper común y yo creo que ahí la evidencia más clara es la química. Cuando estudiamos la química de estos objetos jóvenes, se parece muchísimo a la química que hay en nuestro propio sistema solar. Entonces eso nos da esperanzas de que efectivamente el tipo de planetas o los materiales de los cuales se van a formar estos planetas y posiblemente planetas con vida puedan existir en torno a otras estrellas, sean similares o un poco más distintas que el Sol. Teresa, surge la pregunta desde la total ignorancia de la astronomía, que claro, esta estrella en el fondo está con esta inestabilidad gravitacional, puede generar estos planetas gigantes. ¿Cuán lejos está de nuestro sistema y si en algún momento podría ser peligroso para nuestro propio sistema? De ninguna manera es peligroso. De hecho, yo diría que nada en nuestro universo local es peligroso para nosotros. Lo más peligroso que tenemos serían los asteroides que están en las cercanías de la Tierra, e incluso esos asteroides pasan a miles de kilómetros de distancia. Entonces, realmente nosotros vivimos en un lugar extremadamente estable y no tenemos de nada de qué preocuparnos. Y digo eso al tiro porque muchas veces en las noticias aparecen cosas bastante, digamos, alarmantes de que viene un estallido o un agujero negro o una supernova. Estamos a unas distancias tan grandes que nada nos va a afectar. De todas maneras, este objeto se encuentra a varios cientos de años luz de distancia. No estamos hablando de un objeto que vayamos a poder visitar, como todo en nuestro universo, la verdad, porque hay que entender que, de nuevo, el universo es muy grande, entonces no tenemos la opción real de poder visitarlo. Específicamente está a unos 380 años luz de distancia, y se encuentra, como yo decía, en esta región de formación estelar que se llama Ophiuchus. Entonces, si uno quisiera observarlo, por ejemplo, a quienes les gusta observar por la noche, lo pueden buscar en cualquiera de las aplicaciones y la ubicación exacta es cercano a la constelación de Escorpio. O sea, hacia donde tendrían que mirar, pero no van a poder ver nunca la estrella específica. Número uno, porque está muy lejos, y número dos, porque al ser parte de un entorno de formación estelar, está envuelta de nuevo en esta nube de polvo y gas, que es la nube molecular de la cual se origina esta y muchas otras estrellas. Ya, o sea, si alguien tiene un telescopio en su casa y va a una zona con poca luz, tampoco lo podría ver. No, de ninguna manera. Y bueno, yo no soy experta en observación, aunque mucha gente piense que en astronomía hacemos mucha observación. Yo en particular, como además trabajo con datos ALMA, no hago observación directa, pero sí sé que es posible observar algunos entornos de formación planetaria, no, o sea, estelar, perdón, no sé si específicamente este, pero sí es interesante que alguien averiguara, quizás no va a poder ver a Elías 227, pero sí va a poder ver la nube de Ophiuchus, o alguna de las otras nubes de formación estelar que hay en nuestra galaxia, que vuelvo a decir, son muchas. Tenemos mucha suerte de vivir en una galaxia que tiene el material como para estar formando estrellas, porque no todas lo tienen. Teresa, tú mencionabas que esta fue tu tesis de magíster, ahora si no me equivoco estás haciendo tu doctorado, lo hiciste conjunto, este hallazgo con Laura Pérez, la profesora, en ALMA. ¿Cuánta gente hay detrás? Y sobre todo pensando en la pandemia, porque claro, uno podría imaginarse que con todas las restricciones que habían se hacía aún más difícil poder llegar a los descubrimientos que llegaron. Bueno, como todas las cosas en la ciencia, esto es un proceso extremadamente largo. De hecho, bueno, yo inicié mi magíster en el 2018, en marzo del 2018, y es entonces donde Laura, que tenía estos datos nuevos del sistema, me entrega los datos y me dice, ok, tu tesis de magíster se va a basar en analizar estos datos y entender cuál es el origen de la estructura espiral. Eso era lo que queríamos entender. Ella ya había observado el 2016 y sabía que había una estructura espiral, pero la estructura espiral podía ser tanto por inestabilidades gravitacionales o porque ya había un planeta. Entonces, mi análisis iba a ser, ocupando más datos, poder comparar todo tipo de predicciones para entender cuál era el origen de esa estructura. El 2018, por suerte, no había pandemia. Yo pude trabajar ese año y el año siguiente, a comienzos del 2019, viajé a una pasantía en la Universidad de Milán y en la Universidad de Leicester, en Italia y en el Reino Unido, en Inglaterra, respectivamente, donde trabajé toda la parte teórica de este trabajo junto con nuestros colaboradores más cercanos, que son justamente estos institutos, porque en el fondo lo divertido de mi trabajo es que no solamente es observacional, sino que también hicimos modelos teóricos computacionales donde pudimos comparar más uno a uno las predicciones teóricas con lo que estábamos observando y darnos cuenta de que eran extremadamente similares, que es una de las cosas más bonitas, yo creo, de mi ciencia, es poder comparar una idea con lo que nos está diciendo la naturaleza y darnos cuenta de que tienen sentido, porque eso
nos hace creer, quizás un poco egocéntricamente, pero nos hace creer que entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, después de esto, en 2019, a mitad de año, tuve la ocasión de ir a una conferencia donde seguimos como comunicando y conversando este resultado para ya a final del 2019 sentarnos a escribir la publicación con todos los resultados. Por supuesto que a finales del 2019 también en nuestro país tuvimos el estallido social, el 2020 empezó la pandemia, así que eso llevó a que la escritura final de todo este texto fuese más larga y fuese más complicada por la situación que estábamos viviendo de lo que yo quizás esperaba. Entonces yo diría que al final toda la escritura del texto, desde el momento en el cual dijimos, ok, tenemos todos los resultados, lo vamos a escribir, yo me demoré cerca de un año entre pimponearlo con mis profesores, conversar con otras personas que quizás no estuvieron incluidas en la investigación, en el análisis como tal, pero que sí eran parte, por ejemplo, de la idea original de pensar los datos. Hay que entender que en la astronomía esto no es solamente recibo los datos y los analizo, sino que hay todo un proceso previo de que alguien dice, ok, es una buena idea observar esta estrella. Lo que me preguntabas al principio, a alguien se le tuvo que ocurrir observar esta estrella. Entonces, Laura en particular fue quien lideró la propuesta de observación, me pasa los datos y yo lideré el proceso de investigar esto con su guía, porque ella en el fondo como mi profesora me fue enseñando todos los pasos que tenía que ir haciendo y yo los fui aplicando a esto, y después poniendo las respuestas juntas, porque aunque ella es la profesora, ella no tiene todas las respuestas porque eran datos que nunca nadie había observado. Así que entre pasárselo a los colaboradores, recibir los comentarios, pimponearlo constantemente, este trabajo fue enviado a la revista a finales del 2020, o sea, en diciembre, estamos hablando de prácticamente 3 años de trabajo de los datos hasta tener también el texto escrito, y supimos que fue aceptado en marzo del 2021 para después de nuevo demorarse un tiempo en todo el proceso de publicación para ser publicado finalmente en junio. Es un proceso extremadamente largo y esperamos bueno, que también, o por supuesto se alargó por mi propia experiencia como estudiante de magíster, pero fue un trabajo súper bonito, súper profundo y a mí me sirvió muchísimo. O sea, donde yo estoy ahora, que es el Observatorio Europeo Austral, también es gracias a esta posibilidad de haber podido conversar sobre mi trabajo, poder haberlo socializado con otros científicos y científicas, y de hecho yo hoy en día sigo trabajando con el mismo disco, pero ahora desde una perspectiva más de entender cuál es la composición química y cuáles son las condiciones que hay ahí. Y ahora, por supuesto, mucho más rápido, esperamos poder enviar esta segunda pata de la publicación, o sea, de la investigación a final de este año. Así que claro, las cosas una vez que uno ya la analizó, perdón, se van acelerando de a poquito un poco más. Y además, Marcunito, por la formación de planetas, por todo lo que conversamos en esta entrevista, pero ¿cómo recibes estos reconocimientos, no solo locales, sino que al final mundiales en el mundo de la astronomía a tus 23 años? Yo creo que igualmente con mucha humildad, o sea, como mencionaba antes, yo soy consciente de que esto no es algo que yo haya hecho sola, esto es algo también que tiene un factor de suerte muy grande, que justo observamos un sistema que era extremadamente interesante y que tenía esta potencialidad. Yo estoy extremadamente agradecida, por ejemplo, de la confianza de mi profesora, de Laura Pérez, a quien yo admiro profundamente, porque ella había observado este disco y ya sabía de la potencialidad de los datos y decide entregármelos a mí como estudiante de magíster para poder hacer el análisis. Las oportunidades de haber trabajado con estos grandes investigadores e investigadoras y haber aprendido de ellos, siento que es algo que uno tiene que recoger. Estoy muy agradecida de estas posibilidades y me motiva muchísimo para seguir aprendiendo. O sea, al final del día, yo como le comento y comentaba cuando converso esto con otros investigadores e investigadoras también, yo quiero ser parte de la respuesta a cómo se forman los planetas, yo quiero ser parte de poder entender un poquito más, y eso es a lo que más aspiramos en la ciencia. O sea, en el fondo, esto no se detiene aquí. Tuve suerte, analicé un set de datos muy divertido, pero es un disco de los muchos que hay en nuestra galaxia, de los muchos que hay en nuestro universo. Así que tenemos que seguir buscando estos casos interesantes, tenemos que seguir proponiendo ciencia divertida y seguir yendo por el camino que nos permita llegar a la respuesta de cómo se forman los planetas, bajo qué condiciones, qué tan similares son o no a nuestro sistema solar. Así que claro, y sin duda también aprovechar toda la infraestructura que hay en Chile para lograr eso.
También eso, o sea, hoy en día yo estoy en Alemania haciendo mi doctorado, las condiciones de conseguir observaciones son mucho más competitivas. En Chile tenemos el tremendo privilegio de que quienes estudian, quienes trabajan en instituciones chilenas tienen acceso al 10% del tiempo de observación reservado para Chile. Y eso quiere decir que hay más tiempo a repartirse entre menos personas, o sea, proporcionalmente. Aquí en Europa el tiempo que se reparte de ALMA, por ejemplo, está sobrescrito 7-1, o sea, de 1 hora de observación piden 7. Entonces es mucho más difícil, es mucho más competitivo, pero por suerte ALMA también tiene una lógica de funcionamiento donde datos que han sido observados después son liberados al público, así que de una manera u otra vamos a conseguir seguir haciendo ciencia y siempre colaborando. O sea, yo sigo con lazos muy estrechos con el grupo de la Universidad de Chile, participando en las reuniones, participando en las investigaciones. Eso es la ciencia al final, es colaborativa, somos un grupo, yo voy a seguir trabajando con Laura, aunque no sea su estudiante, y espero volver en algún momento a Chile a trabajar más formalmente en las instituciones chilenas, porque se hace muy buena ciencia desde Chile, y la única razón para irse afuera es para especializarse, para expandir redes, para aprender más, pero jamás mirando en menos la ciencia o la calidad investigativa de lo que se desarrolla desde nuestro país. Hay que estar realmente muy orgullosos y orgullosas por lo mucho que logran hacer científicos y científicas chilenos. Bueno, sin duda vamos a seguir ahí de cerca los avances que pueden haber en esta investigación, y Teresa, muchísimo éxito en el doctorado y en lo que sigue ahora. Muchísimas gracias por la invitación y por las excelentes preguntas. La verdad es que es un agrado cuando uno tiene una entrevista con preguntas tan atingentes al tema. Así que muchísimas gracias por el interés en esta parte de la ciencia. Muchas gracias a ti y por supuesto a todos los que nos están viendo. Como siempre los dejamos invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.